Bien, entonces ahora vamos a hablar de el AEC, específicamente el AEC que contiene el microcontrolador ATmega 2560. Acá tenemos la hoja de datos de este microcontrolador. Vamos a buscar acá el apartado del AEC y particularmente vamos a empezar a hablar de algunas de estas características que tiene este periférico. Entonces lo que nos dice es, él dice que tiene 10 bits de resolución. Para nosotros esto que acá llama resolución era la precisión. Recuerden que para nosotros la resolución era el rango dividido entre 2 a la n, donde n era la cantidad de bits. Entonces acá ellos llaman resolución, pero para nosotros es precisión. Dice que el tiempo de conversión, por ejemplo, va entre 13 microsegundos y 260 microsegundos. Más adelante veremos por qué. Dice una cosa importante, dice 16 canales simples multiplexados. Eso quiere decir, nuestro microcontrolador solamente dispone de una DC. Entonces acá tendremos solamente una DC, pero tenemos 16 posibles entradas. Y esas 16 posibles entradas van a dar a nuestro ADC a través de un multiplexor. Entonces yo puedo controlar cuál de todas estas entradas llega finalmente a nuestra ADC. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Acá podríamos tener, por ejemplo, un sensor de temperatura, acá por acá tendríamos, por ejemplo, un sensor de presión y así sucesivamente. Podemos tener 16 posibles entradas analógicas y en un instante de tiempo muestreamos o registramos esta de acá, luego en otro instante de tiempo este y así sucesivamente. Aparte de eso nos dice que tiene 14 canales de entrada diferenciales. ¿Qué es un canal de entrada diferencial? Para entender esto, voy a hacer un pequeño dibujo por acá. Entonces, imaginémonos que nosotros queremos registrar en este circuito, un circuito digamos sencillito. Acá tenemos 3 resistencias, digamos R1, R2 y R3. Y queremos calcular cuál es el voltaje en R3. Entonces acá tendríamos nosotros, por ejemplo, un multímetro. Tendríamos dos ondas, digamos la sonda positiva, la sonda negativa. Entonces la sonda negativa pues se conectaría acá y la sonda positiva se conectaría acá. ¿Listo? Así registraríamos el voltaje en R3. Ahora, si queremos medir el voltaje en R2, pues entonces lo que tenemos que hacer es conectar el terminal positivo acá y el terminal negativo acá. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, el terminal negativo no está unido con la referencia negativa de nuestro circuito, sino que está unido a este punto en particular y el terminal positivo a este punto en particular. Cuando hablamos aquí que tenemos 16 canales multiplexados simples, es porque todos están referidos contra el mismo nivel de referencia, es decir, él toma la medida, el ADC tomaría la medida entre este punto y este nivel de referencia. Para el canal 2 sería entre este punto y el nivel de referencia, y así sucesivamente, hasta llegar al canal 16 entre este punto y el nivel de referencia. Cuando hablamos de canales de entrada diferenciales, no es así, sino que vamos a medir, por ejemplo, entre la diferencia de voltaje que hay entre este punto y este punto, es decir, entre dos canales, dos entradas de canal. Bien. Adicionalmente nos dice que tiene 4 canales de entrada diferenciales con ganancia, es decir, que antes de llegar a la DC, de alguna forma él coge y estas dos entradas las pasa primero por un amplificador y aumenta, digamos, si estamos midiendo una señal de voltaje muy pequeñita, entonces la pasa por un amplificador para aumentar su amplitud antes de llevarla a la DC. ¿De cuánto es la ganancia de ese amplificador? Puede ser de 10 o de 200X. Listo, tenemos 4 canales de entrada diferenciales con eso. Dice que tiene un ajuste para el resultado. Podemos leer el resultado de dos formas, como acá por acá nos dice, bueno, acá no lo dice, ¿dónde está? Ah, sí, acá nos dice que tiene 10 bits de resolución, por lo tanto, el resultado debe estar guardado en 10 bits. ¿Cómo guardamos el resultado en 10 bits si los registros son de 8 bits? Pues hay dos formas. Podemos guardar, bien sea 8 bits acá, digamos en la parte baja, guardaríamos 8 bits por acá y 2 en este otro registro, o guardar 8 bits por acá y 2 en este otro registro. No podemos guardar todos los 10 bits en un solo registro porque conocemos que en este microcontrolador en particular los registros son de 8 bits. Entonces no podemos guardar todo el resultado en un solo registro.
Entonces, la única opción de guardar 10 bits es guardando 8 en un lado y 2 en otro lado. Entonces podemos ajustar el resultado hacia la derecha o ajustar el resultado hacia la izquierda. Dependiendo de la aplicación que vayamos a tomar, puede ser más conveniente este o puede ser más conveniente esto. Más adelante lo veremos. Nos dice también que podemos seleccionar varios voltajes de referencia. Entonces acá que está, que el voltaje de referencia puede ser, por ejemplo, 2.56 voltios, 1.1 voltios. También podemos seleccionar un voltaje de 5 voltios o a través de un pin externo un voltaje de referencia entre 0 y 5 voltios. Acá hay dos modos de operación, ya los veremos más adelante. Y este de acá es importante y es que nos genera una interrupción cuando termina la conversión. Cuando hablamos, por ejemplo, del temporizador, el temporizador podía generar interrupciones por desborde o por comparación, bien sea con cualquiera de sus registros, comparación con el registro A, registro B, registro C, lo que fuera. En el ADC solamente tenemos una posible interrupción y la interrupción es interrupción por conversión completa, es decir, después de que él toma toda la medida, la procesa y genera finalmente los unos y ceros correspondientes, en ese momento, cuando ya tiene los unos y ceros correspondientes, yo puedo decirle que genere una interrupción para que le avise a la CPU que ya terminó de convertir y entonces que la CPU haga lo que tenga que hacer con el resultado. Solamente tenemos esa posible interrupción. Entonces, él registra la señal y cuando ya tiene el resultado completo, le avisaría a la CPU que ya tiene ese resultado para que él haga lo que tenga que hacer.